bueno, yo le comentaba que creía que iba a ser muy frecuente, o que era muy frecuente. Más bien usted me corregía y me decía que la frecuencia más bien se da por distintas formas en que se presentan los casos, ¿cierto? Sí, tal vez el asunto es que para epilepsia el concepto popular es la persona que cae al suelo, se pone rígida y después brinca, tal vez tiene espuma en la boca. Y esa es una crisis que se llama tipo gran mal, que es una crisis médicamente se llama tónico-clónica, pero eso es solo un tipo de crisis. Entonces hay una gran clasificación de diferentes tipos de crisis, que es lo que nos interesa tal vez tocar para que las personas que puedan tener crisis parciales, que no son esas, las puedan identificar e ir al neurólogo. Claro, doctor. Bueno, comencemos un poquito a identificar el por qué se dan estas crisis, por qué se produce, y ya después hablaremos de los distintos tipos, por qué se produce una crisis como la epilepsia. Sí, las crisis pueden iniciarse desde la infancia, la mayoría. ¿A qué edad? Desde muy niño, desde meses. Sin embargo, en este grupo es más que todo a consecuencia de traumas de parto. O sea, partos prolongados, circulares de cordón umbilical que produjeron hipoxia, que produjeron falta de oxigenación del cerebro del feto o del niño al nacer, y que le produjeron alteraciones eléctricas en el cerebro que se van a traducir en problemas de convulsiones, o sea, crisis eléctricas del cerebro que se traducen en convulsiones. Claro. Luego viene otro grupo que es el de los niños y adolescentes, que es otro grupo tal vez grande. Muchos de ellos pueden ser por traumas, golpes en la cabeza, pueden ser una manifestación tardía de una falta de oxigenación al nacer, o pueden ser de causa no determinada, a veces no se sabe. Claro. Y luego vienen las del adulto y de la persona, de la adulta mayor, que muchas veces tienen que ver también con traumas, pero en el adulto mayor por problemas vasculares cerebrales. Es muy frecuente una enfermedad que es cada vez más frecuente, que se llama enfermedad de pequeños vasos. Son pequeños derramitos que tiene la persona y el cerebro tiene como pequeñas lagunas. Esas pequeñas lagunas cortan el estímulo eléctrico y producen descomposiciones y convulsiones. Doctor, volvernos un poquito y para hacer tal vez una pregunta que se me viene. Cuando hay niños, muchas veces los padres dicen, es que le dio una fiebre muy alta y llegó a convulsionar, y eso tal vez se produce una epilepsia. ¿Puede traducirse en eso o no precisamente? Sí, esas son las famosas crisis febriles, se llaman. Esas son totalmente benignas. Es muy frecuente que el niño pequeño tenga con fiebre alta por una gripe, una amigdalitis, qué sé yo, tengan crisis y que esas crisis se presenten durante los primeros 4 años de vida y que no tengan ninguna traducción. Eso digamos que se puede considerar dentro de las variantes normales. Una salvedad es cuando el niño tiene fiebre, tiene convulsiones y además tiene un deterioro del estado general con náuseas y vómitos. Claro. En esos casos siempre es muy importante, bueno, en todos los casos debe haber consulta médica, pero en estos con mayor razón porque existe el riesgo de que el niño tenga una meningitis, en los casos severos. Doctor, bueno, para ya antes de pasar a la parte de la clasificación, nosotros hemos preparado un testimonio de una persona que precisamente nos habló de sus crisis, de lo que ha pasado con esta enfermedad. Vamos a ver. Creo que estábamos en una actividad familiar y lo que fue algo muy difícil porque toda mi familia se dio cuenta de mi primer ataque. Tenía 9 años cuando me dio el primer ataque y yo solo recuerdo quedar en negro, pero por lo que me cuentan, ¿verdad? Mis familiares cercanos a ese día, que todo el mundo se asustó, ¿verdad? Fue que yo convulsionaba, ¿verdad? Brincaba, después de correr mucho, de jugar con mis primitos, amiguitos, entonces comencé a brincar en el piso, ¿verdad? Lo que es impactante para... Esto de la epilepsia ya se sabía que a mí o a mis hermanos puede afectar porque es genético. Entonces, por mi mamá, la que lo tiene en la familia soy yo. Entonces, obviamente, buscamos ayuda y el medicamento me ayudó, ¿verdad? Los ataques bajaron, ¿verdad? Solo me dio una vez. Luego, por desordenada, por dejar ese medicamento, 5 años después voy a un viaje con unos amigos, un grupo de amigos, olvido el medicamento, me da a los pocos días de regresar, recuerdo que me da un ataque, otra vez vuelvo a quedar en negro
Y lo que es muy preocupante es que la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudarte en ese momento. Entonces, pienso que la gente debería informarse más para poder ayudarme. En ese momento recuerdo que una amiga después me contó que lo que hicieron fue verme como que yo tiraba mucha saliva o algo por la boca, había comido obviamente, entonces era tal vez vómito que se devolvía. Entonces me pusieron un lápiz para que no me mordiera la lengua, pero igual usted se muerde toda. Yo tengo ya 1 año de casada, soy felizmente casada, por el momento no tengo hijos, espero que esta enfermedad no pase, pero es probable que pase, pero soy totalmente feliz con medicamento de por vida, eso sí, pero nada cuesta tener un orden y vivir con este medicamento de por vida. Doctor, yo creo que esa es una de las ventajas de hoy en día, bueno, de los avances en la medicina, que te permiten tener una enfermedad como esta, con tratamiento quizás poder llegar a tener una vida normal, ¿sí o no? Sí, cada vez se siguen investigando nuevos medicamentos con menos efectos secundarios para que la persona pase bien, y es muy bonito lo que dijo la televidente en este reportaje al final. Soy totalmente feliz. O sea, el tener una enfermedad neurológica no significa estar uno deprimido todo el tiempo. O sea, existe el auxilio. Y en ese sentido yo quiero dejar el mensaje de que en algunas de las crisis que no son tan severas como estas, que no hay espuma en la boca, no se pierde el conocimiento, todavía con más razón se puede pasar. Doctor, mejor. Okay, en ese momento entonces enumeremos, ¿cuáles son las otras representaciones de una epilepsia? Hay crisis, para que quede más claro, hay crisis generalizadas, que es cuando la persona pierde el conocimiento. Okay. ¿Qué sucede? Que la persona, por ejemplo, se pone rígida, como en este caso, brinca el cuerpo y totalmente perdió el conocimiento. Esa digamos que sería la más grave. Esa es la más grave, pero también puede ser en estas que le decía de los ancianos. Ajá. Existe el problema de que se desmayan. Entonces la gente dice, le dio un derrame, y tal vez no es un derrame, es una crisis. Okay. Y le dan a repetición, entonces hay que darle tratamiento. Y unas de las más frecuentes en los niños son las llamadas ausencias, que también nos pueden dar a los adultos. Esas se llaman ausencias y las del adulto se llaman crisis parciales complejas. Es una persona que está hablando como yo ahora y de un momento a otro deja la vista en blanco y deja de hablar. Y tal vez hace un chupeteo, un movimiento o algún movimiento automatizado y luego sigue hablando perfectamente como si no hubiera pasado nada. Desde eso hasta una persona que, por ejemplo, yo tuve un paciente que era mensajero y él perdía el conocimiento en la moto. Y seguía. Pero seguía automáticamente manejando y cuando se daba cuenta estaba en un lugar y no sabía cómo había llegado. Pero pagaba el peaje, frenaba en los semáforos, no tenía ningún accidente. Eso es como estar en automático. Eso se llama crisis parcial compleja. Lo otro es que la persona puede tener crisis de desorientación. Que esté hablando de algo y de un momento a otro hable de otra cosa. Pero le pasa y sigue después normalmente. Entonces, es una responsabilidad para la familia, para los amigos, decirle, mira, estabas hablando y durante un momento, y él se da cuenta, entonces consigue ayuda y con un medicamento, porque para cada crisis hay diferentes medicamentos. Entonces, para estas crisis se le da un medicamento y la persona pasa totalmente bien. ¿Los medicamentos llegan a controlarlo, pero no a quitarlo? ¿O sí llegan a quitarlo? Bueno, existe una norma internacional de que se debe dar el tratamiento durante 4 años. A los 4 años existe la posibilidad de quitar el tratamiento y de probar para ver si la persona ya no vuelve a tener crisis. Claro, esto depende de la intensidad de las crisis, de la magnitud de las crisis y del control, porque son 4 años libre de crisis. O sea, libre de crisis es no tener ninguna crisis. Eso es muy importante, ¿verdad? Lo otro es que existen métodos diagnósticos para diagnosticar epilepsia más grave. Epilepsia más grave es cuando hay un daño cerebral, que uno sabe que si se le quita el tratamiento le van a volver las crisis, porque hay algo ahí que le está produciendo. Ya hay algo más profundo. Es enfermedad de pequeños vasos, una cuestión que se llama esclerosis mesial temporal, que es como una cicatrización del lóbulo temporal que nos dice que hay algo ahí que nos está produciendo las crisis y es mejor mantener tratamiento. O cuando hay un trauma y deja una huella permanente en el cerebro, eso también nos va a producir crisis a repetición. Doctor, quizás hay algún tipo de medicina preventiva que, como tal vez los que no en algún momento no hemos tenido o no sabemos que tenemos algún tipo de crisis, no nos hemos dado cuenta, podemos tener alguna medicina preventiva o quizás nunca hemos presentado, pero
bueno, todos estamos latentes en algún momento a tener alguna lesión o algún tipo de problema que la consecuencia sea tener algún tipo de crisis de epilepsia. Sí, en realidad la única tal vez prevención que yo diría es de tratar de evitar los golpes en la cabeza, porque es una de las causas tal vez más frecuentes. El uso de drogas, especialmente drogas fuertes, puede darnos los tóxicos, el alcohol puede darnos también, el exceso de alcohol puede producirnos. Ya la persona que tiene la crisis, sí es importante que tenga algunas medidas de higiene. Por ejemplo, debe dormir sus horas. Una persona puede estar con el mejor tratamiento, pero si por ejemplo se va de fiesta, toma licor, que también el problema es que el licor inhibe la acción del medicamento y provoca crisis. Entonces, si toma licor y aparte de eso duerme muy poco, digamos duerme 2, 3 horas y se levanta temprano, esa persona tiene mucho riesgo el día siguiente de tener crisis. Ok, perfecto. No, doctor, más bien, excelente el tema. Lo importante es reconocer de que no solo hay un tipo y además darnos cuenta, porque como familiares tenemos que darnos cuenta. O sea, si yo tengo la crisis y no me doy cuenta, como familiar también necesito a alguien que me diga para poder identificar. El problema es que en ese momento usted no se da cuenta porque pierde el conocimiento, claro. Entonces es de gran ayuda que un amigo o la familia le diga que pasó algo. Perfecto, perfecto. Yo creo que es muy importante el apoyo familiar y además, si en algún momento ya sabemos que teníamos el problema, acudir de inmediato al médico para poder controlarlo. Perfecto, muy bien. Doctor, un placer de que haya estado con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Esperamos que esté con nosotros la próxima semana con otro tema muy interesante acerca de la neurología. ¿Está bien? Con todo gusto. Volvemos a una pausa comercial, pero antes les cuento que ya muy pronto o esta semana, a partir de mañana y el jueves, vamos a tener la Copa Audi, que usted no se lo puede perder a partir de las 10:15 de la mañana acá por Canal 9, donde tendrá 3 equipos que lucharán por esta Copa Audi que Canal 9 le va a llevar a usted hasta sus hogares.